Maite era mi hija, una chica dulce, inteligente y muy educada. Mi mujer la tenía muy consentida. Yo, la verdad, siempre fui un poco distante. Me la pasaba trabajando de lunes a domingo. Mi infancia tuvo escasez y no quería que mi hija pasara por lo mismo. Me perdí su primera comunión, el baile de la primaria y también su cena de graduación. Nunca la llevé a la secundaria. Era mi hija, pero en realidad era una completa extraña para mí. Sé que hay muchos padres que pasan por la misma situación que yo, y sé que cuando los hijos crecen, su relación se compone. Sin embargo, en mi caso, hubo un problema. Mi esposa falleció durante un accidente de auto mientras iba a recoger a mi hija a la preparatoria. Fue un conocido el que me avisó. El choque fue cerca de un negocio donde mi mujer y yo solíamos ir a cenar de vez en cuando. Un trabajador que nos conocía bien reconoció el auto, se acercó al lugar, tomó el celular de mi esposa y me marcó. Recuerdo perfectamente sus palabras: disculpe que le marque, su esposa acaba de tener un accidente, no tiene caso que venga, mejor vaya por su hija. Con eso, aunque no me lo dijo explícitamente, me hizo saber que ya no había nada que hacer por mi esposa. Mi hija me culpó por la muerte de su madre. Decía que yo debía haber estado en ese auto, que, si yo no pasara tanto tiempo trabajando, su mamá seguiría viva. Esto pasó hace casi 10 años. Después de eso, yo renuncié a mi trabajo y me conseguí otro que me permitiera ser padre y madre al mismo tiempo. 2 de mis hermanas se ofrecieron a ayudarme a cuidar a mi hija, pero decidí que yo me haría cargo. Tuve un cambio muy brusco en un lapso de 2 meses. Pasé de no conocer las calificaciones de mi hija a saber el nombre de todos sus amigos y de todos sus maestros. Me volví sobreprotector, me preocupaba en exceso por su seguridad y bienestar. Mi hija Maite tenía el aspecto de una princesa de cuento, era idéntica a su madre. Su cabello era largo y liso, de un hermoso color negro como la obsidiana. Sin embargo, desde que falleció su madre, en su rostro no hubo más sonrisas. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora yo los notaba apagados y sin luz. Mi hija no era feliz. Creo que mi sobreprotección la asfixiaba. Su madre era como su amiga, tenían temas de conversación, hacían actividades juntas, y yo solamente era un hombre haciendo malabares, intentando ser un buen padre. Ahora lo puedo entender, pero en ese entonces, yo no era capaz de verlo. Lo que yo hacía era controlar cada una de sus actividades. No la dejaba salir con sus amistades, aunque sí dejaba que fueran a la casa. Ella podía hacer lo que quisiera dentro de la casa. Incluso le dejaba dinero para cuando yo no estuviera, pudiera pedir pizza o lo que quisiera. Lo que yo no entendía en ese momento era que lo que en realidad estaba haciendo era quitarle su libertad. Yo intentaba aligerar el ambiente tan tenso de diversas formas. Hice bromas, traté de iniciar conversaciones sobre música o películas, pero nada funcionó. Maite siguió sumergida en su tristeza. Estaba encerrada en la pesadilla que significa fracasar como padre. Me equivoqué demasiado al sobreprotegerla de esa manera. Debía haberle dado más espacio. Sin embargo, en lugar de eso, desesperado por establecer, aunque fuera un mínimo de conexión con mi hija, lo que hice fue inmiscuirme en su cuarto para revisar el diario que yo sabía que su madre le había regalado. No fue difícil encontrarlo, pero con lo que no contaba era que el diario tendría un pequeño candado. Empecé a intentar forzar el candado. El problema fue que ese día mi hija salió temprano, no me llamó para avisarme, sino que se fue sola a la casa. Yo estaba tan metido en querer abrir ese candado que no escuché nada hasta que mi hija entró al cuarto y me encontró con su diario en mis manos. Su reacción fue de enfado, ya que consideraba el diario como un tesoro, un regalo especial de su madre y su única forma de desahogarse. Y, por supuesto, lo que yo estaba intentando hacer estaba pésimamente mal. Aquella tarde, mi hija decidió que era momento de darme una lección.
Ahora lo sé porque después supe la verdad. Pero al día siguiente, por la mañana, mi hija llegó a mi cuarto para decirme que se iría sola a la escuela y me aventó su diario en la cara. Yo pensé que de verdad era su diario, pero no era así. Ella había comprado en línea un diario idéntico al suyo, y en este otro diario se puso a escribir todo tipo de falsedades y obscenidades con la clara intención de hacer que yo me enfadara. Cuando empecé a hojear ese falso diario, me encontré anotaciones sobre un supuesto novio mayor con el que tenía encuentros secretos cuando se escapaba de la escuela. También encontré páginas que narraban supuestos episodios de consumo de sustancias y sobre que le enviaba fotografías a ese ficticio novio. Había páginas enteras detallando supuestas fiestas a las que asistían a altas horas de la madrugada mientras yo dormía. Sin embargo, eso no era lo peor. Mi hija decidió añadir en las últimas páginas que había estado rindiéndole culto al diablo desde que su madre falleció. Tenía escritos detalles sobre los rituales que parecían bastante creíbles. Además, decoró esas páginas del diario con pentagramas y cruces invertidas e incluso puso algunas frases extrañas. Cuando las busqué en internet, resultaron ser frases diabólicas escritas en latín. Creo que cualquier padre se hubiera alterado demasiado al creer que su hija en realidad estaba haciendo todo lo que estaba anotado en ese diario. Pasé toda la mañana pensando en qué era lo que debía hacer al respecto. Al final, llegué a la conclusión de que yo no tenía ningún derecho de decirle nada porque yo no había respetado su privacidad. Y como dicen, el que busca, encuentra. La siguiente semana, el comportamiento de mi hija Maite parecía confirmar las siniestras insinuaciones sobre la adoración al diablo que encontré en aquel falso diario. Su actitud, aunque ya era distante conmigo, la empecé a notar sombría en su hablar del día a día. Empezó a incluir pequeñas palabras y expresiones que no eran propias de alguien normal de su edad. Eran cosas que sonaban muy intelectuales, pero al mismo tiempo daban escalofríos. En la casa empezó a vestirse de negro, usando ropa como simbología relacionada con el ocultismo y satanismo. Intenté prohibirle que usara esa ropa. Pero me dijo que era la única que quería usar, que yo podía tirarla, pero entonces ella andaría desnuda y así saldría a la calle. Literalmente, perdí el control de la situación. Maite empezó a quedarse despierta hasta altas horas de la noche, a veces, podía escuchar susurros y murmullos provenientes de su cuarto, pero cuando intentaba acercarme a su puerta, ella me gritaba que ni siquiera se me ocurriera entrar a su habitación. Creo que, inclusive con tal de hacerme creer a mí que todo era verdad, ella empezó a creerse que si adoraba al diablo, que si era satánica. Una tarde, cuando me disponía a pasar por mi hija a la escuela, afuera de mi casa me encontré a una anciana. Tenía tantas arrugas en la cara que sus ojos eran apenas visibles. La mujer estaba sentada en la banqueta y sostenía un rosario de cuentas negras y con extrañas medallas rectangulares de color vino. Tuve que hablarle porque para sacar mi auto tenía que pasar justo por donde ella estaba sentada, así que me acerqué y le pedí de favor que se moviera de mi banqueta, porque tenía que sacar mi auto. La mujer, viéndome fijamente, me preguntó quién era yo. Su cuestionamiento me pareció muy extraño y completamente fuera de lugar. Supuse que esa mujer padecía de sus facultades mentales, por eso me limité a repetirle que tenía que moverse de ahí de inmediato. La anciana, que movía sus manos de tal forma que parecía estar contando las cuentas negras del rosario, me preguntó si yo era el padre de Maite. El tono de voz con el que me lo preguntó me generó mucha desconfianza. Y entonces le advertí que, si no se quitaba, le pasaría el auto por encima. La anciana se levantó con dificultad, me dijo que ya habría tiempo para que yo respondiera sus preguntas, y luego se fue caminando. Fui por mi hija, regresamos a la casa, y el día transcurrió igual de incómodo y tenso como había sido las últimas semanas. El día siguiente fue sábado. Por lo cual, yo salía prácticamente todo el día a trabajar debido a que tenía un gran currículum, había logrado llegar a un acuerdo con mi empleador de que entre semanas solo trabajaría 5 horas.
El sábado repondría las 15 horas pendientes de la semana y el domingo haría las 4 horas correspondientes al sábado. Ese sábado, cuando salí de la oficina para tomar un descanso y comer algo afuera de mi trabajo, me encontré a la misma anciana que había estado sentada en mi banqueta antes de que yo dijera algo. Ella se me adelantó y me dijo que tenía que escucharla por el bien de mi hija. Parecía demasiado improbable que la anciana solo fuera una loca, porque me había estado esperando afuera de mi trabajo con la única intención de decirme algo, así que decidí escucharla. Me dijo que se llamaba Lilitea y que tenía malas noticias para mí. Me dijo que el diario que yo había leído era falso, que mi hija me había engañado. Sin embargo, en su afán por mantener su farsa, mi hija se había puesto en contacto con su esposo. Eso no le generaba una molestia, porque mi hija no era la primera que acudía a su esposo. El problema era que, si su esposo decidía ponerle atención a mi hija, ella estaría muerta. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero le aclaré que no debía amenazar a mi hija, porque no dejaría que le pusiera una mano encima. La anciana se rió, me dijo que ella no le haría nada, porque a ella no le interesaba lo que mi hija buscara de su esposo. Era él quien la mataría. Luego de decirme eso, la mujer caminó para cruzar la acera de enfrente, iba a media calle cuando, alzando la voz, le pregunté quién era su esposo. En eso, ella se volteó y me habló, pero por más extraño que pueda sonar, escuché su voz justo en mi oído. Lo que me respondió fue el diablo. Luego pasó un auto justo sobre ella. Debería haberla atropellado, pero la anciana se desvaneció frente a mis ojos antes de que el auto la tocara. No podía creer lo que acababa de suceder. Hasta el hambre se me quitó. Regresé a la oficina y continué trabajando. Completé mis 15 horas como siempre. A las 11:30 de la noche, mientras conducía a casa, iba pensando en las palabras de la anciana. No había entendido ni la mitad de lo que me dijo, pero ella parecía saber perfectamente de lo que me estaba hablando. Además del hecho de que la mujer desapareció frente a mis ojos. Cuando estuve de vuelta en casa, encontré todas las luces apagadas. Eso no era normal, porque mi hija siempre le tuvo un poco de miedo a la oscuridad, por lo tanto, siempre tenía al menos 2 focos encendidos, ya como mínimo encendía el foco del baño y dejaba la puerta abierta. Por eso, de inmediato supe que algo no andaba bien. Cerré la puerta y moví el interruptor que estaba a mi derecha, solo para comprobar que hubiera luz, y sí, en cuanto moví el interruptor, el foco de la sala encendió. Grité el nombre de mi hija mientras dejaba mis cosas en el sillón, pero no tuve ninguna respuesta. Seguí repitiendo el nombre mientras caminaba apurado hacia su cuarto. Golpeé la puerta, pero nada. Moví la perilla para abrir, pero tenía seguro por dentro. Rápidamente fui a la cocina por una cuchara y la usé para abrir la puerta. Ya sabía el truco, no era nada complicado. Entrando al cuarto de mi hija, lo primero que vi fue a ella tirada en el suelo, alrededor de varias velas ya consumidas. No intenté despertarla, solo la cargué y corrí al auto para llegar al hospital lo más rápido posible. El seguro me quedaba un poco lejos, y el hospital más cercano era uno privado que tenía fama de ser el más caro de la ciudad, pero, de todos modos, llegué ahí, directo al área de emergencias. Un par de enfermeras, al ver la situación, se acercaron rápido, luego un doctor, y se la llevaron. A mí me pidieron que tomara asiento, y alguien estaría conmigo en breve. El tiempo que duré sentado ahí en la sala de espera, aunque fueran pocos minutos, a mí me parecieron horas. Finalmente, un médico se acercó hacia mí con una mirada seria en su rostro. Me pidió que lo acompañara al comedor. Ahí, el doctor se aseguró de que no hubiera nadie cerca que pudiera escuchar, y luego me explicó que Maite había recobrado la conciencia, pero su comportamiento era extremadamente inusual y preocupante. La habían tenido que llevar a otro piso, a un cuarto más óptimo. Yo, muy nervioso, le pregunté a qué se refería. El doctor me describió los síntomas que había presentado mi hija en cuanto despertó.
Eran risas y llantos descontrolados que se entremezclaba con movimientos espasmódicos y delirios. Añadió que tenía un comportamiento agresivo, había intentado rasguñar y morder a una enfermera, por eso ya la tenían atada. La querían sedar, pero no respondió a la anestesia. Le pregunté al doctor si podía verla, y me respondió que sí, pero tendría un impacto muy fuerte. Me hizo el comentario de que, si padecía del corazón o de la presión, lo mejor era que no la viera hasta que se estabilizara. Yo le dije que estaba bien. El doctor me acompañó a Ventanilla para que completara el registro de ingreso de mi hija y luego ya fuimos al cuarto donde la tenían. En efecto, mi hija estaba amarrada, mientras luchaba por liberarse. Le pregunté al doctor cómo era posible que mi hija se hubiera puesto así de la nada. Él me respondió con términos médicos incomprensibles. Pero, según lo que entendí, dijo que era probable que mi hija se hubiera dado un golpe muy fuerte en la cabeza, tanto como para causar una lesión cerebral. Lo que, en el peor de los casos, solía causar cambios de personalidad y comportamiento hostil. Fue como un balde de agua fría. Mi hija corría el riesgo de quedarse así para siempre, y yo ni siquiera entendía por qué. Intenté acercarme a mi hija para hablarle, pero ella estaba vuelta loca. No parecía conocerme, así que mejor salí de la habitación y volví a la cafetería. Necesitaba un café. Cuando hice el registro de mi hija, como el servicio ya era de un cuarto propio, la señorita de Ventanilla me entregó un vale que, al mostrarlo en el comedor, podía servirme lo que yo quisiera sin que pagara, porque ya lo incluía en lo que me iba a cobrar el hospital. Con café en mano, fui a ver lo que tenían y pedí algo ligero solo para comer rápido y pasar toda la noche con mi hija. Apenas había tomado asiento cuando al lado mío se sentó la misteriosa anciana. Rápidamente, volteé a todos lados, pero ella me dijo que nadie podía verla, además de mí. Me comentó que ya no había nada que hacer por mi hija, que había conseguido la atención de su esposo y ahora no tenía salvación. Me recomendó que subiera con mi hija y que me quedara ahí, porque moriría en cualquier momento. Ni siquiera le dije nada, solo dejé el plato y el café y fui corriendo a la habitación donde estaba mi hija. Cuando di vuelta en el pasillo, pude ver que dentro de la habitación había varias personas. No sabría decir si eran doctores o de enfermería, pero algo estaban haciendo. Cuando llegué, quisieron evitar que entrara, pero los empujé. Mi hija estaba convulsionando de forma violenta, sangraba de los ojos y de las orejas, pero la expresión de su rostro mostraba una sonrisa inquietante. Luego se puso a gritar palabras que nunca había escuchado. No eran en español, tampoco inglés. No tengo idea de qué estaba diciendo. Mientras gritaba, podía ver cómo le escurría sangre de los dientes. Todos los que estaban ahí movían aparatos, decían cosas, señalaban para todos lados, algunos traían jeringas. Yo solo veía cómo mi hija se estaba muriendo. Así que empujé a todos y me acerqué a Maite. Le sostuve la mano, en eso ella me miró y me dijo, «Papá». Después, el cuerpo se le soltó, estaba muerta. La sepulté junto a su madre. Durante una semana, me quedé a dormir en el auto estacionado afuera del cementerio. No tenía el valor para volver a casa, pero de todos modos tuve que hacerlo. Cuando estacioné el auto sobre la acera en la que había encontrado a la anciana por primera vez, recordé eso que me había dicho afuera en el trabajo. Fui al cuarto de mi hija y encontré su diario, el verdadero, con su candado puesto. Lo rompí y, desde la primera hoja, fue evidente que ese no era el diario que yo había leído. Seguí buscando y encontré el otro. La anciana me había dicho la verdad, mi hija me había engañado. Y entonces pensé que, si la anciana había dicho la verdad sobre eso, significaba que había dicho la verdad, sobre todo. Abrí el diario falso y me fui a las hojas donde Maite había anotado diferentes rituales. Ahí encontré un dibujo que mostraba un círculo hecho de velas y una mujer desplomada en el centro. Era tal cual la escena que yo había presenciado. Las velas, de hecho,
seguían estando ahí desde que me llevé a mi hija al hospital. Me puse a leer las anotaciones que mi hija había hecho sobre ese ritual. Decía que la finalidad de ese ritual era llamar la atención del diablo con la única intención de pedir un deseo. Si el diablo no estaba interesado, no pasaría nada. Pero si el diablo hacía caso, cumpliría cualquier deseo a cambio de tomar el alma en cuanto el solicitante comprobara que su deseo se cumplió. No había más anotaciones. Solté ese diario y agarré el otro. Me fui hasta la última página. La fecha escrita era reciente. En esa hoja solo había una frase: creo que puedo hablar con mamá. Desvié la mirada del diario y me percaté de que dentro del círculo de velas consumidas estaba el celular de mi hija. No lo había visto. Lo tomé, pero ya estaba descargado. Busqué un cargador y luego de un rato que encendió, me puse a revisar. Cuando revisé el último mensaje de texto que había recibido, era del número de celular que había sido de su madre. El mensaje decía: ¿por qué lo hiciste, hija? Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 15,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras para Rede.